Vamos a estar en pie un par de minutos para dar lectura a nuestra escritura el día de hoy. Prepare su Biblia. Sean todos bienvenidos a esta reunión, la primera reunión de este año 2016. El día de hoy, hermanos, vamos a tener un tema especial de Santa Cena. Así que no es parte de la serie que habíamos estado dando los últimos 6-7 domingos. Y también el próximo domingo, ahora sí ya vamos a iniciar una serie nueva para toda la iglesia. Amén. Busque por favor, hermano, en la palabra del Señor, en Isaías capítulo 7. Sean bienvenidas todas nuestras visitas. Esperamos ser de bendición para ustedes el día de hoy. Hoy vamos a tener un tema especial porque vamos a celebrar la Cena del Señor y todo aquel que esté preparado pues puede participar de ella. Isaías 7:14. Me regalan agua, hermanos, cuando puedan. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Una vez más, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Acompáñenme a orar, hermanos. Te damos gracias, Señor, en este día tan precioso. Nos permite, Señor, iniciar este año acá en tu casa, Padre Santo. En este primer domingo del año, poder venir a rendirnos en adoración, Padre, en alabanza a ti. Queremos en este momento prestar atención a tu palabra, que en este día, que es un día, Padre, de cena, en que podemos participar simbólicamente del vino, del pan. Y, Señor, es un llamado a nuestra vida, a la santificación, un llamado a estar preparados, porque tú vienes pronto, Señor, por un pueblo que esté limpio, que esté preparado, que esté, Señor, sin mancha, sin arruga, para poder ser quitados, Señor, de este mundo donde estamos viendo un mundo en tiempos muy difíciles, muy peligrosos, pero tú has prometido, Señor, tener cuidado de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? El tema del día de hoy, hermanos, se llama, es un poco largo, pero es porque quiero hablar de tres aspectos evangelísticos muy importantes. El título es: nació de una virgen, murió crucificado y resucitó de entre los muertos. Nació de una virgen, murió crucificado y resucitó de entre los muertos. Estos tres aspectos de los que vamos a hablar el día de hoy son tres aspectos fundamentales en la doctrina cristiana. Todos los que profesamos el Evangelio, es necesario que entendamos estos tres aspectos sobre la vida de Jesús. Son tres cosas que determinan nuestro cristianismo: el nacimiento virginal de Jesús, la muerte de cruz que Él tuvo y su resurrección de entre los muertos. Quiero empezar con el punto número 1, que es que Jesús nació de una virgen. Y ahí en el pasaje donde leímos, en el profeta Isaías, el profeta Isaías profetizó diciendo que la señal para Israel iba a ser de que el Señor había de nacer de una mujer virgen. Algo que pues la primera vez que tú oyes algo así es algo extraordinario que no lo puedes llegar a comprender humanamente. Nuestra mente es muy finita para llegar a comprender esta situación. Tres seres humanos llegaron en forma extraordinaria a este planeta. El primero fue Adán. Adán fue formado del polvo de la tierra y Dios sopló aliento de vida en él. Y fue Adán un ser viviente, no nació de una mujer. Eva fue tomada de la costilla de Adán, fue formada de allí y fue llamada varona porque fue tomada del hombre, fue hecha del material que ya Dios había hecho en Adán. Y Jesús vino en forma extraordinaria porque para su concepción no se necesitó la participación de un hombre, solamente
la mujer, solamente María, es la que ella fue cubierta por el Señor y ella quedó embarazada. Esta doctrina, hermano, de la virginidad de María, cuando ella concibió a Jesús, nosotros sabemos que nosotros, por ejemplo, los creyentes, no tenemos una adoración a María, pero sí guardamos un respeto como persona, como ser humano, porque igual como respetamos a David, respetamos al rey David, que fue un hombre de Dios, un hombre conforme al corazón de Jehová, del mismo modo que respetamos al apóstol Pablo, es el mismo respeto que tenemos por María, ¿no? Aunque nosotros sabemos que ella después se casó con José, dejó de ser virgen, tuvo más hijos y entonces, ¿verdad? Llegó a ser una persona común y corriente como cualquiera de nosotros, hablando humanamente, aunque en el momento en que Dios la eligió para ser la escogida, la favorecida del Señor, pues era una mujer limpia, era una mujer sexualmente pura, no había conocido varón. Ese término conocer significa que no había tenido relaciones íntimas con un hombre. ¿Ok? Le voy a hablar a continuación, hermano, de algunas posturas que pretenden refutar el nacimiento virginal de Jesús y que pretenden decir que eso es imposible. Y la primera postura, hermano, es que en estos días las mujeres pueden ser madres sin tener relaciones sexuales. Eso es posible ahora ya. Desde 1978 para acá, la bioingeniería de la genética comenzó a avanzar muchísimo. Se inventó, hermano, la inseminación artificial, la fertilización in vitro, y por lo tanto ahora se ha llegado a un avance científico en donde una mujer ya puede tener hijos sin haber conocido varón. Se le puede hacer una inseminación o una fertilización in vitro, y muchos científicos se agarran de ahí para decir que el nacimiento, pues, de Jesús, que haya sido un nacimiento virginal, no lo hace un ser extraordinario, porque hoy día se podrían concebir ya seres humanos, hombres, del mismo modo, de mujeres que sexualmente sean puras y que sean vírgenes. ¿Ok? Sin embargo, esta postura todavía presenta un dilema, y el dilema que presenta es que aunque la mujer sea virgen y pueda tener hijos y pueda embarazarse, sin embargo necesita por fuerza un espermatozoide de un hombre. No se puede embarazar sin el espermatozoide. Y eso fue lo que sucedió en el nacimiento de Jesús. En el nacimiento de Jesús no hubo la participación de un espermatozoide de hombre. Vamos a ver Lucas 1:35, por favor. Lucas 1:35 dice de la siguiente forma. Gracias. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No hubo la intervención de un espermatozoide de hombre, sino que aquí entró el nacimiento de Jesús. Escucha, hermano, para que usted no se rompa la cabeza tratando de entenderlo. El nacimiento de Jesús fue un milagro. ¿Sí? Eso fue el nacimiento de Jesús. No había cromosoma de hombre, sin embargo Jesús nació completamente sano. No había el cromosoma del hombre que asigna el sexo, el género sexual, sin embargo Jesús nació siendo hombre. ¿Ok? Muchos tratan de comprender este nacimiento de Jesús científicamente y se quiebran la cabeza, pero en realidad, hermanos, el nacimiento de Jesús no tiene explicación científica. Esa es la respuesta. No tiene explicación científica. Nosotros lo creemos porque así lo enseña la palabra. Obviamente muchas personas lo refutan. Hoy vamos a ver varias posturas. Pero de la misma forma que nosotros creemos que Dios hizo el universo de la nada, en forma milagrosa, es de la misma forma que nosotros creemos que María, el óvulo de María, fue fecundado en forma milagrosa para poder ella quedar embarazada y ser entonces la madre de Jesús. No la madre de Dios, no se confunda, porque muchos confunden esos términos. Muchos dicen, bueno, pero María es la madre de Dios. No, María es la madre de Jesús, el humano. Pastor, ¿y eso cómo lo entiendo? Es muy fácil. Jesús
humano, es Dios encarnado, es Dios hombre, pero Jesús en su postura de hombre renuncia a él voluntariamente a toda su gloria de Dios y se pone bajo sumisión del Padre en forma voluntaria. Por eso nosotros vemos pasajes en la Biblia donde Jesús dice, Padre, pasa de mí esta copa. Si así es tu voluntad, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Porque en ese momento estamos viendo al Jesús 100% hombre, sometido 100% al Padre. ¿Ok? Entonces María es madre de Jesús encarnado, mas no es la madre de Dios, el Dios todopoderoso, el creador del universo, el que es omnisciente, el que es omnipresente. ¿Ok? Vamos a ver una postura más, hermanos. Hay una postura que dice que el nacimiento de Jesús no fue predicado por el apóstol más grande de la Biblia. Y ese apóstol más grande de la Biblia fue Pablo. Pablo escribió aproximadamente casi la mitad del Nuevo Testamento, y cuando uno ve los escritos de Pablo, no hay mención de Pablo al nacimiento virginal. Entonces, esta es otra postura de muchos teólogos que no creen, porque hay cristianos que no creen en el nacimiento virginal de Jesús, y ellos niegan basándose en que en Pablo no lo señaló. Sin embargo, este argumento es muy fácil de refutar porque Pablo conocía los evangelios. Pablo conocía y sabía que los evangelios hablaban del nacimiento virginal de Jesús. Sin embargo, Pablo en ningún momento lo refutó ni lo contradijo. Pablo era muy estricto en su evangelio, en su enseñanza, y él hubiera desmentido ese rumor y hubiera dicho en alguna de sus epístolas, por cierto, eso de que anda circulando que Jesús nació de una virgen es falso, ¿no? Pablo no lo afirmó quizás, pero nunca él lo contradijo ni nunca lo refutó, ¿ok? Entonces esta es la forma bien sencilla de que nosotros refutemos esta postura. La tercera, también se dice, hermano, que las estadísticas o las encuestas que se han hecho salen a favor de que Jesús no nació de una mujer virgen o no tuvo un nacimiento virginal. En 1965 se hizo una encuesta a más de 7,000 cristianos de diferentes denominaciones, aún ministros entre ellos, y la mayor parte de estos concluyeron que no creían en el nacimiento virginal de Jesús, porque era demasiado difícil de comprenderlo. Y como su mente no les alcanzaba para comprenderlo, entonces dijeron que no creían. Esa encuesta hasta el día de hoy, todavía los incrédulos o los enemigos del evangelio la siguen citando contra la iglesia para decir que Jesús no nació y que es imposible que haya nacido de una mujer virgen. ¿Ok? Entonces esta encuesta contradice Isaías 7:14, que es el pasaje que nosotros acabamos de leer, en donde Jesús, el Padre, le dijo a Israel que les iba a dar una señal, y esa señal iba a ser que la Virgen iba a dar a luz. Y Mateo 1:25, Lucas, que acabamos de leer también, en donde se enseña que el Espíritu Santo es el que cubrió a María, y María quedó entonces encinta. ¿Ok? Veamos otra postura. Esta postura es fuerte, ¿no? Y muchos cristianos cuando llegan aquí a este punto se confunden, pero la otra postura es que en la mitología de diferentes religiones existe también la creencia de que ciertos dioses nacieron de una virgen. Esta es una postura fuerte. ¿Por qué? Porque estas posturas se escribieron aún antes que los evangelios. Por ejemplo, en la mitología hindú existe la creencia de que Krishna fue hijo de la Virgen Devaki. Entonces, esta postura comienza como a mover los cimientos de nuestra doctrina del nacimiento virginal de Jesús. La razón por la que los hindús tienen una admiración y hasta cierto punto adoración por las vacas es porque ellos creen que cuando Krishna nació en una cueva, las vacas que vieron eso adoraron. Y por eso no se las comen. Pero nosotros comámoslas. Mire, también en la mitología egipcia existe la creencia, hermano, de que Horus nació de la virgen Isis. Según la mitología egipcia, Osiris fue asesinado y resucitó siendo inmortal y se llamó entonces Horus. Cambió de nombre, se llamó Horus, de la virgen Isis. En la mitología, hermano, oriental, existe la creencia, aunque este punto no está bien comprobado, pero algunos lo apoyan, de que Buda nació de la Virgen Maya.
¿ok? Que también vinieron reyes magos a su nacimiento, también le trajeron presentes. Buda fue alguien que sanó enfermos, caminó sobre las aguas, alimentó a personas solamente con una cesta de panes. ¿Ok? Toda esta mitología existe aún antes de los evangelios. Existe una mitología también babilónica y es de Tammuz. Tammuz nació supuestamente de la Virgen Semiramis. Era una divinidad a quien se le llamaba el dios pastor o el dios de la fertilidad. ¿Ok? ¿Cuál es mi postura con respecto a esta mitología, hermano? Mi postura es de que el diablo ya sabía que Jesús iba a nacer de una virgen y él se adelantó a tratar de imitar el nacimiento de Jesús para que cuando el momento del nacimiento de Jesús viniera, esto trajera descrédito, trajera de cierta forma que muchas personas dijeran, no, pues si solamente es una parodia nada más de las mitologías paganas. Si los evangelios que existen y que están hablando de que Jesús nació de una virgen, pues eso ya lo sabíamos, que los dioses nacen de las vírgenes desde Krishna, desde Horus, desde Buda, desde estos dioses Tammuz, otros dioses paganos. Entonces, estas posturas, hermano, se hicieron de parte del enemigo para poder desacreditar el nacimiento virginal de Jesús. Si usted no cree en el nacimiento virginal de Jesús, es imposible que usted pueda profesar el cristianismo. Porque el nacimiento virginal de Jesús es el que hace a Jesús divino. La intervención de Dios sin la intervención del hombre es la que hace que Jesús haya sido santo, que haya sido perfecto, que su sangre haya sido pura, para que al ser derramada en la cruz del Calvario, esa sangre haya podido tener las propiedades de pureza para poder expiar el pecado de toda la humanidad. Si Jesús hubiera sido un hombre común y corriente como nosotros, entonces no hubiera sido posible salvar a los pecadores. ¿Ok? Le voy a hablar de la última postura acá, y es que es un mito para muchos cristianos que no creen en el nacimiento virginal de Jesús, porque para ellos es científicamente imposible. Lo ven como un mito y lo comparan a la par de mitología pagana. Pero nosotros sabemos, hermanos, si usted no cree en los evangelios, si usted no cree en la Biblia, si usted no cree en la palabra de Dios, entonces usted no es cristiano. No es cristiano y no puede profesar el cristianismo. ¿Ok? Jesús fue anunciado muchos años antes de que Él había de venir a este mundo, había de nacer de una mujer virgen y había de ser el Salvador del mundo por medio de su sacrificio. 2. Vamos a hablar acerca de que Él murió crucificado. Esto la Biblia lo enseña claramente. Si una persona cree en la Biblia, cree en la crucifixión de Jesús. Pero para los ateos o para personas que no creen en la Biblia, que piden pruebas, ellos dicen, bueno, es que compruébame el nacimiento de Jesús, pero no me la muerte de cruz de Jesús, pero no con la Biblia, porque yo no creo en la Biblia. Entonces vamos a ver el día de hoy algunas pruebas seculares, hermano, acerca de la muerte de cruz de Jesús. En primer lugar, hermano, vamos a ver que Jesús partió la historia en dos. El nacimiento de Jesús partió la historia en dos. Al principio, hermano, esto nació porque en el año 525 había la necesidad de ubicar los tiempos, cuando las cosas sucedían. Por ejemplo, en Roma había la costumbre de usar la fundación de Roma como una expresión para decir, tal cosa sucedió antes que Roma fuera fundada o después que Roma fuera fundada. Y esa era una forma de situar, digamos, en una especie de timeline los eventos que estaban sucediendo en la historia. ¿Ok? Pero eso cambió, se dejó de usar la expresión era la expresión latina ab urde condita, que significa desde la fundación de Roma. Esa expresión latina se dejó de usar en el año 525 y se empezó a usar la expresión antes de Cristo o después de Cristo. Pero esta situación generó el problema de que no se sabía exactamente el año del nacimiento de Cristo. Entonces un monje, hermano matemático, se propuso él calcular el nacimiento de Jesús. Se llamaba Dionisio el Exiguo.
Y este hombre calculó por medio de las Pascuas y por medio de las fiestas, porque Jesús fue crucificado en una Pascua, por medio de Pascuas y fiestas judías, calculó y se aproximó a encontrar el año 1, no el año 0. El año 0 para ese entonces no había todavía todo el entendimiento de que era el año 0. Así que empezaron a partir del año 1. Y fue entonces después, escuche, uno a veces cree que la expresión antes de Cristo se usó desde que Cristo nació o desde que Cristo murió. Esa expresión se comenzó a usar después, muchos siglos después. En el año 525 fue cuando este hombre calculó entonces el nacimiento de Jesús, y a partir de ahí se partió la historia. Ya no se usaba entonces antes de la fundación de Roma o después de la fundación de Roma para citar un evento, sino antes de Cristo o después de Cristo. ¿Ok? Entonces, este es un dato bien importante, es un dato histórico que aún en el mundo secular, los escritores de libros, los relatores de la historia secular tienen que especificar si un evento, si una invasión, si un pueblo fue destruido, si hubo una guerra antes o después de Cristo. También, hermano, esto prueba la existencia de Jesús. También los historiadores no cristianos o historiadores seculares hablaron de Jesús. Por ejemplo, uno de los más famosos, el más citado por los cristianos, fue Flavio Josefo. Es un historiador que comúnmente los pastores citamos cuando decimos que él hizo referencia acerca de Jesús. Le voy a leer un poquito la biografía de este hombre. Es un hombre que mencionamos mucho, pero a lo mejor usted tiene muchas lagunas sobre él. Le voy a hablar un poco de su biografía. Se llamaba Tito Flavio Josefo, también conocido por su nombre hebreo como José ben Matillahu o Josefo ben Matillahu. Nació aproximadamente, no se sabe si 37 o en el año 38. Estamos hablando, hermano, que apenas Jesucristo había sido crucificado hacía 3-4 años cuando él nace y muere en Roma en el año 101. Fue un historiador judío, fariseo, descendiente de familias de sacerdotes, hombre estadista y diplomático. Fue un caudillo que inició una rebelión contra los romanos. Fue hecho prisionero en una de esas rebeliones y llevado preso, trasladado a Roma. Y en Roma, a causa de su gran conocimiento y sabiduría, fue tenido en estima. Le pasó algo parecido como lo que le pasó a Daniel, que fue llevado cautivo a Babilonia y se volvió un hombre de gran estima y de gran influencia en Babilonia. Y lo comenzaron a tener en grande estima, y él hizo muchos escritos. El escrito que habla sobre Jesús se le conoce como el Testimonio Flaviano. Es solamente uno de muchos escritos que Flavio hizo. Por ejemplo, este texto, Testimonio Flaviano, dice lo siguiente, se lo voy a leer literalmente. Dice: por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, puso entre paréntesis, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él a muchos judíos, muchos gentiles. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, ¿okay? Este es un dato importante porque muchas personas niegan la muerte de cruz de Jesús. Aquellos que lo habían amado primero, dice, primero no le abandonaron. Mas después, dice, al tercer día resucitó, habiendo predicho esto y otras tantas maravillas sobre él los santos profetas. La tribu de los cristianos, llamados así, aún, dice, no ha cesado de crecer hasta este día. Eso fue lo que escribió Flavio Josefo acerca del cristianismo, acerca de Jesús, que existió, que era un sabio, que muchos judíos lo seguían, que muchos gentiles se convirtieron a él. Y dice al final, y la tribu, dice él, utilizando esa palabra en ese tiempo, en ese contexto en que lo escribe, dice, llamados cristianos, no ha cesado de crecer hasta el día de hoy.
Entonces vemos aquí el relato de un historiador secular, de un historiador no cristiano, de un hombre que no profesaba ser cristiano, porque uno oye el relato de Pablo y Pablo, pues enamorado de Jesús, desbordado de amor por Jesús, comienza a decir y a relatar, y no digamos los apóstoles, Juan y todos ellos, el ministerio de Jesús, pero aquí lo estamos leyendo ya de fuentes seculares. Hay otro historiador muy famoso, el que mencioné primero es judío, este que le voy a mencionar ahora es romano, se llama Tácito, y este hombre vivió entre el año 116 al 117 aproximadamente. Escribió sobre Jesús lo siguiente, dice: por tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos, estoy leyendo textualmente, y los sometió a penas e investigaciones por sus ofensas. El pueblo que los odiaba los llamaba cristianos. Esto está en Hechos, ¿sí o no? Nombre que toman de un tal Cristo que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. El dato es exacto, como la Biblia lo relata. Reprimido por el momento, la fatal superstición, dice, irrumpió de nuevo, no solo en Judea, de donde proviene el mal, sino también en la metrópoli de Roma, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. Un romano hablando mal de Roma, pero atestiguando acerca de que Jesús existió, que un tal Poncio Pilato en la época de Tiberio, un emperador, fue y existió entonces en Jerusalén. Estos son datos históricos que deben de reforzar nuestra fe, porque para muchos la Biblia no es suficiente, y más cuando andan tibios. Cuando andan tibios la Biblia se comienza a hacer aborrecible. Ay, no me hablen ni de la Biblia, ¿no? Pero vemos aquí, hermano, información histórica, información secular que menciona a Jesús, que nos da datos que la Biblia contiene, y la información es exacta. La información coincide exactamente con lo que la Biblia dice. ¿Ok? Ahora, le quiero hablar brevemente acerca de las razones por las que Cristo murió crucificado. Las razones por las que Cristo murió crucificado. En primer lugar, esta muerte era una muerte ya hablada desde el tiempo de la ley, y se había hablado sobre esta muerte como una muerte maldita. Era algo para los malhechores. Vamos a ver Gálatas 3:13. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. La peor maldición que ha operado sobre la humanidad, nosotros sabemos que es la maldición del pecado. ¿Qué hace el pecado al ser humano? Dice que el pecado nos separa de Dios. El pecado, dice, nos destituye de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos, o sea, no teníamos derecho a estar con Dios, ¿ok? Entonces Jesús en esa cruz se vuelve maldición. Jesús consume la maldición que había sobre la humanidad, la maldición del pecado, para que nosotros podamos heredar a cambio bendición. Y esa bendición es la bendición de la vida eterna. Así que era necesario que Jesús se convirtiera en maldición en la cruz, para que nosotros que estábamos bajo maldición del pecado, recibiéramos la bendición de la vida eterna. Jesús lo que hizo fue un intercambio por nosotros. En su humanidad llevó todo el peso del pecado sobre sí mismo, para que la ira de Dios no fuera derramada sobre nosotros. La muerte de Jesús incluyó muchísimo castigo. Muchos dicen, ¿pero por qué? Vamos a Isaías 53:10. Dice así: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El castigo sobre Jesús fue extremo, porque la maldición del pecado sobre nosotros era extremo. Era necesario que cada golpe, que cada azote, que cada tortura, que todo lo que le hicieron a Jesús se derramara sobre él, porque se estaba derramando toda la ira de Dios que debió de haber sido derramada sobre nosotros. Y Jesús llevó entonces, hermano, ese sufrimiento en la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos.
Nosotros, hermano, éramos grandes pecadores que necesitábamos un gran Salvador. Un gran Salvador. ¿Y qué más grande Salvador podemos tener que Dios mismo en forma de hombre? Dios mismo viniendo a este mundo a redimirnos, encarnándose y tomando nuestro lugar en la cruz, nuestro castigo en la cruz, lo que nosotros debíamos de recibir. Él lo llevó sobre sus espaldas. Vamos a ver algo interesante en Mateo 27, 16, 22. Mateo 27. ¿Lo tiene? Ahora bien, dice, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Respondiendo el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. ¿Sabe, hermano, que en la Biblia no existe nada por casualidad? Y en este pasaje vemos, hermano, que Jesús llega para ser enjuiciado y hay allí un preso que se llama Barrabás. Este hombre seguramente ha estado ya por días preso porque era un malhechor, era un ladrón, era un hombre que hacía de las suyas en el pueblo. Era malo, era un hombre malo. Barrabás era un hombre con el que tú no te querías topar en la noche, o con el que tú no querías tener un problema, porque era bravo. Pero había estado preso y seguramente Barrabás estaba pensando que lo que le esperaba ya pues era su castigo, era ser condenado por malhechor, mas no contaba que ese mismo día iban a traer a Jesús donde él estaba. Y cuando trajeron a Jesús donde él estaba, el pueblo pide que él sea absuelto y que Jesús sea crucificado. ¿Y sabe qué, hermano? Barrabás está aquí en esta porción de la Escritura porque Barrabás me representa a mí y le representa a usted. Amén. A mí y a usted que éramos malhechores, que éramos personas de lo peor, maldicientes, blasfemos, ingratos, que hacíamos todo tipo de fechoría, no teníamos temor de andar en los vicios, de andar en desórdenes sexuales fuera de lugar, maldiciendo, blasfemando aún de Dios. ¿Cuántos de nosotros antes de que nos resplandeciera la luz del Evangelio no fuimos blasfemos de Dios? Muchos hasta maldicen a Dios antes de llegar a conocerle. Pero la misericordia de Dios es tan grande, hermano, que en Barrabás nosotros podemos ver a Cristo tomando el lugar de él, el lugar que a él le pertenecía. Y siendo él absuelto de todo el castigo, de toda la condena que él tenía que recibir. Él es suelto, se va muy campante, celebrando su libertad, pero Jesús queda preso en su lugar. Jesús es llevado a la cruz, Jesús es azotado, es escupido, es vituperado, le arrancan la barba, lo abofetean, le ponen falsos testigos que hablen todo tipo de mentiras contra él, diciendo que él había dicho tal cosa, tergiversando las prédicas y las enseñanzas que él había dado. Pero Barrabás quedó libre. Pero Jesús fue castigado en extremo por nosotros, por ti y por mí, para que nosotros pudiéramos obtener nuestra libertad del pecado, nuestra libertad de la maldición que estaba operando sobre la humanidad. Lo que hizo Jesús por Barrabás en ese pasaje donde le pide el pueblo que lo suelten y a Jesús ser castigado, es exactamente lo que Jesús hace por cada creyente. Cuando el creyente viene y rinde su vida al Señor y de rodillas ante Él lo confesamos como nuestro único Salvador, como el único digno de que nosotros le dediquemos nuestra vida.
Vamos a hablar acerca de la resurrección un poco en los últimos minutos que nos quedan. La resurrección de Cristo es muy importante, tiene varios aspectos importantes. En primer lugar, la resurrección de Cristo nos garantiza vida eterna con cuerpos glorificados. Porque así como Jesús resucitó de entre los muertos, del mismo modo nosotros seremos resucitados. Nosotros somos eternos, hermano. Somos eternos, no vamos a morir nunca jamás. Tanto el que sea condenado en el infierno no va a morir jamás, tendrá que soportar todo ese tormento por los siglos de los siglos en ese lugar, como el que vaya al cielo vivirá eternamente en la gloria de Dios. En primer lugar, la resurrección de Jesús nos recuerda que somos eternos. En segundo lugar, cada vez que nosotros nos reunimos un domingo, estamos celebrando la resurrección de Jesús, porque Jesús resucitó un domingo. Esa es la razón por la que la iglesia se reúne los domingos, para celebrar la resurrección de Él de entre los muertos. La resurrección de Jesús, hermano, es la corona de su ministerio. Es la que es sobre donde descansa el hecho de que todo lo que Él dijo era verdad, porque Él resucitó de entre los muertos. Los apóstoles lo vieron vivo y era una verdad tan grande por la cual estuvieron dispuestos a dar su vida. Murieron por esa verdad. Si hubiera sido falso, hubieran dicho, ¿sabes qué? Yo mentí. Jesús no resucitó. Es verdad, nos robamos el cuerpo. No resucitó. ¿Para qué voy a morir por una mentira? Pero era una verdad que los hizo dar su vida como mártires. El primero de ellos fue Esteban, muerto, apedreado por todos los que se oponían a la predicación del Evangelio. Sin la resurrección de Jesús, el Evangelio es vano. Pablo lo dice. Si no hay resurrección de entre los muertos, entonces vana es nuestra fe. Vamos a ver algunos hechos importantes sobre la resurrección de Jesús. ¿Qué significa la resurrección de Jesús? Significa que somos justificados ante Dios. Vaya conmigo a Romanos 4:25. Romanos 4:25 dice así. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección de Jesús tiene que ver con nuestra justificación, porque su resurrección fue el cumplimiento de su ministerio. Por lo tanto, cuando Él resucitó, se cumplió todo su ministerio y se cumplió nuestra fe. Nuestra fe es completada en su resurrección. Vamos a ver otro aspecto importante. La resurrección de Cristo demuestra que Él venció a la muerte. Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte es un enemigo de la humanidad. La muerte vino a causa ¿de qué? Del pecado, de la desobediencia del hombre. ¿Cuántos vamos a morir? Todos. El índice de mortandad es 100%. ¿Tenemos segura la muerte? A menos que Cristo venga, tenemos segura la muerte, 100%. Eso es algo seguro. Sin embargo, aunque haya muerte física en nosotros, viviremos eternamente con Él, todos los que creemos en Él. 1 Corintios 15:55 dice al 57, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria de la vida eterna la recibimos por medio de que Jesús venció a la muerte. Amén. Jesús lo crucifican, lo bajan de la cruz, está muerto, dice que ya no es necesario quebrarle sus huesos. Eso es señal de que estaba completamente muerto. Cuando sale agua y sangre de su cuerpo es otra señal. Los médicos explican de que es natural la acumulación de agua y de sangre. Estaba completamente muerto.
¿ok? Y Él resucita de entre los muertos, es puesto en una tumba, mas al tercer día, tal y como Él lo había profetizado, Él despierta y se levanta de entre los muertos. Y cuando hizo eso, obviamente, la muerte eterna que estaba, a la cual éramos destinados. ¿Qué es la muerte eterna, hermano? La muerte eterna es el infierno. La muerte eterna es el infierno. Esa era la muerte a la que todos nos dirigíamos. Una persona me hizo reír, dice, pastor, yo iba rumbo al infierno en carro de carreras y sin freno. Pero Cristo me salvó. Es verdad. El Señor nos rescató. Por eso Pablo dice, mire, esto es bien poético. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Está como declamando el apóstol Pablo, victorioso. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No se esperaba en ese momento todo el infierno y la muerte y el diablo, que Jesús se iba a levantar de entre los muertos. Y al vencer la muerte nos dio vida eterna. Tercer aspecto de la resurrección de Jesús. La resurrección de Cristo significa que los creyentes estamos unidos con Él. Escuche, 2 Corintios 4:14. Vamos rápido. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. La resurrección de Cristo habla de nuestra unidad con Él. ¡Qué lindo! Cuando Él se levanta de entre los muertos, significa que nos levanta con Él, para que estemos con Él, para que pasemos la eternidad con Él. Así que yo no sé usted qué tipo de resurrección está planeando, porque hay dos resurrecciones. Hay resurrección para vida eterna y hay resurrección para condenación eterna. ¿Ok? 4. La resurrección de Cristo confirma la verdad de las Escrituras, porque así estaba profetizado. No dejarás que tu santo vea corrupción en el Salmo 16. En Isaías estaba profetizado también que Jesús se había de levantar. O sea, cuando Él resucita está simplemente confirmando las Escrituras. Las profecías de Cristo, hermano, de los profetas mayores, de los profetas menores, desde la ley cuando se habla de Él, matemáticamente eran imposible que un hombre las cumpliera. Solamente tenía que ser Él mismo, Dios encarnado, que vino a que cada una de esas profecías se cumpliera al pie de la letra. 5. La resurrección de Cristo prueba que el Evangelio es verdadero. 1 Corintios 15:1. Esta porción está bella. No iba a poner todos los versos, pero los puse todos para que los leamos, porque me gustó. 1 Corintios 15, vamos a leer 10 versos, del 1 al 10. ¿Lo tiene? Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que pareció a Cefas, después Cefas es Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven, decía Pablo en ese momento, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Está la confirmación completa del Evangelio en el nacimiento de Jesús. 6. Ya no estoy dando todo porque se me está yendo el tiempo y hoy tenemos Santa Cena. 6. La resurrección de Cristo Jesús prueba que Él es el Hijo de Dios. Romanos 1:4. Vaya ahí conmigo.
Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Cuando Él resucitó de entre los muertos, esto era prueba de que Él era el que Él decía ser, el Hijo de Dios. ¿Se acuerda que por llamarse el Hijo de Dios lo querían matar, lo querían asesinar? Jesús es el único en la historia del mundo que resucita y vive eternamente y para siempre. 7. La resurrección de Cristo significa que Dios derrama su Espíritu sobre el corazón de los que creen. Hechos 2:33. Dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Prometió al Espíritu Santo: no se vayan de aquí, permanezcan aquí, espérenlo porque ha de venir. Y el Espíritu Santo vino para dar el nacimiento a la iglesia y para habitar en el corazón de todos los que creemos en Él. Los que creemos en Él ya no estamos solos, ya no estamos huérfanos. Él se fue, pero dejó al Espíritu Santo para que viviera en nosotros. Hoy somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. 8. La resurrección de Cristo nos da una esperanza viva. Primera de Pedro 3:4. Primera de Pedro, 1, 3 y 4. Capítulo 1, verso 3 y 4. Leo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa es nuestra esperanza. Moriremos, resucitaremos, estaremos con el Señor para siempre. Amén. 9. La resurrección de Jesús significa que como Él resucitó, resucitaremos. Primera de Corintios 15:20. Primera de Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, dice, primicias de los que durmieron es hecho. Fue el primero, pero después seremos muchos juntamente con Él. Y por último, hermanos, 10. La resurrección de Jesús significa que Él juzgará al mundo. Hechos 17, 30 al 31. Dice así, vamos a leer del Hechos 17, del 30 al 31. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cuando el Padre levanta al Hijo por el poder del Espíritu Santo de entre los muertos, le está dando también toda la autoridad para ser el que va a juzgar al mundo. Todos compareceremos delante del trono del Señor para dar cuentas sobre nuestras vidas. El mensaje hoy es, si usted no está viviendo una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, es tiempo de que usted se afirme. Necesitaba usted quizás más información. Quiero creer, quiero entender estas doctrinas. ¿Por qué son tan importantes para los cristianos? El nacimiento virginal de Jesús nos habla de que Él es Dios. Su muerte de crucifixión, de que es Dios nuestro Salvador al salvarnos en esa cruz. Y su resurrección nos habla de que nosotros pasaremos la eternidad con Él. Amén. El mensaje hoy, hermanos, es pongámonos a cuenta con el Señor. Hay dos lugares a los cuales tu alma puede ir después de que tu cuerpo muera. Eso es seguro. Eso existe. Hay dos lugares a los cuales tú te puedes dirigir después de morir. Un lugar de gloria para estar con el Padre por la eternidad, o un lugar de tormento, separado de Dios, alejado de Dios, atormentado por todos los siglos.
La decisión es por la fe que Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros, pero aquí en el último versículo que leímos dice que se arrepientan todos los hombres. Manda, dice, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el mensaje del Evangelio, el mensaje del arrepentimiento. Porque lo más importante para el Señor es nuestra alma. Es nuestra alma. No, pero es que yo no quiero perder estas cosas del mundo. Porque mucha gente no se pone firme en el Señor por el mundo. Muchos porque son mujeriegos. No, es que no, me cuesta mucho dejar tantas mujeres que me siguen. A saber por qué los siguen, porque están re feos. Y otros, no, es que el baile, la tomada y la música, lo tengo hasta los tuétanos metido. No, es bien difícil que yo deje eso por Dios. No sé cuál será tu debilidad, tu problema, tu excusa, pero cuando una vez que mueras ya no hay excusa que valga. Seguir a Jesús en esta tierra te puede costar todo lo material, pero no seguir a Jesús en esta tierra te va a costar tu alma en el infierno. ¿Qué vale más? Las cosas de este mundo, los placeres de este mundo, o tu alma que es eterna y que va a ser juzgada y va a ser ya sea recompensada como creyente si eres creyente o condenada como incrédulo si eres incrédulo. ¿De qué nos sirve atesorar todas las cosas de este mundo y deleitarnos en todos los placeres de este mundo cuando hay una eternidad que nos está esperando? Muchas personas por 5 minutos de placer traicionan a su esposa, destruyen su familia, destruyen sus hijos. Por 5 minutos de placer, destruyen su matrimonio. Y si no se arrepienten, pierden su alma. Vamos a cerrar nuestros ojos el día de hoy. El día de hoy, hermanos, es un servicio